Bueno, pues bienvenidos, por fin, una tarde más a la versión en persona de la Caja de Música. Hoy recibimos para mí, creo que una de esas estrellas interesantes que hacen de la música llamas en el cielo y que son capaces de convertir pues una manera de identificarnos o de sentirnos, una manera de comunicar música, que en el fondo es de lo que se trata. Hoy recibimos a alguien que tiene la sensibilidad por bandera, la emoción por letra y sobre todo la inteligencia musical suficiente para hacer el disco que ha querido, cuando ha querido y de la manera que le ha dado la gana. Alfred, buena tarde, bienvenido a la Caja de Música, ¿cómo estás? Bueno, gracias por tu poesía, ¿Todo bien? Muy bien, sí. Oye, ¿cómo te sientes después de haber hecho el disco que has querido? Pues casi que como siempre, ¿no? Porque siempre intento trabajar con la mayor honestidad y libertad posible, ¿no? A la hora de componer y de crear y de producir. Has compartido canciones con amigos, has compartido canciones con artistas que son musicalmente que abrazan, ¿no?, tu manera de entenderlo, pero también distintos. Cuando tú creas una canción, ¿esa propia canción te está pidiendo ser compartida con alguien en concreto o dejas fluir y luego lo compartes con quien corresponda? Bueno, cuando acabas una canción debes dejar que esa canción se apodere de otras personas y que las musas les lleven. O sea, las canciones son cosas raras, van y vienen como quieren, no te avisan cuando han de venir y cuando se quieren ir se esfuman porque igual esa canción no era lo suficientemente adecuada para ese momento, ¿no? Pero sí hay algo que tengo claro, que es que las canciones viven en las otras personas, ¿no? En nosotros, las que las componemos, viven muy poco tiempo, si las cazas, porque a veces se te escapan. Oye, Alfred crea o compone canciones para olvidar, para superar, para mirar a los ojos a la realidad, para abrazar a la realidad, ¿para qué? Bueno, yo siempre he intentado destilar todas las emociones que he sentido con una canción, ¿no? Este disco está lleno de incertidumbre en ciertos momentos, en ciertas canciones la incertidumbre o la nostalgia se apodera de los versos, ¿no? Y creo que tiene mucho también tiene que ver con estar enamorado, ¿no? Pero sobre todo con ese amor que dura tan poco, que es el amor entre que te enamoras de alguien y te corresponden o no. O sea, ese pequeño espacio de tiempo entre que te enamoras de alguien, se lo dices y no esperas nada a cambio hasta entonces, ¿no? Entonces cuando te corresponden, entonces ya estás esperando a alguien, algo de alguien, ¿no? Entonces esa incertidumbre que es tan bonita, ¿no? Y de decir, como dicen els teus ulls, entre totes les persones tots els cos que ara bateguen hi haurà un lloc al teu costat, ¿no? Que sería como entre todas las personas, todos los corazones que ahora laten, habrá un lado a tu lado. Habrá uno a tu lado. Habrá un lugar a tu lado, ¿no? Entonces, a mí me hace vibrar mucho ese signo de interrogación, ¿no? Cuando te empiezas a enamorar y no sabes lo que va a pasar, ¿no? Pues de eso se nutren mis canciones. Fíjate, voy a ir más allá, y del amor por la música, porque en el fondo, independientemente de esa emocionabilidad que hablas entre dos personas, también es de tu amor por la música, ¿no? Porque a veces la música corresponde, a veces la música duele, a veces la música te abraza y a veces te distancia. Mira, Agoney hace muchos años hizo una entrevista para otro medio, para El País, hizo una entrevista con otros compañeros de la academia que nos tenían que definir, ¿no? Y Agoney dijo una cosa muy bonita que con el tiempo la he tenido mucho en la cabeza, ¿no? Que decía, Alfred es como si le pasaran notitas musicales por el corazón. Y me encantó esa definición porque es verdad, es que yo vivo por encontrar melodías que me emocionen, por ejemplo. O sea, me encanta crear melodías y me encanta encontrar las palabras perfectas para que esa melodía encaje. Entonces, para mí crear una canción es lo más emocionante de todo lo que hago dentro del mundo de la música, ¿no? La composición, la escritura, es algo súper emocionante porque las canciones pasan así y las tienes que cazar al vuelo
y es verdad que a veces parece que vayan levitando notas musicales que tienes que cazar, ¿no? Entonces, ¿te pesa a ti? ¿Tú encuentras antes un sonido que una frase? Es decir, en tu manera de entender la composición, la producción, ¿qué te golpea antes? ¿Una letra poderosa, un mensaje que tú quieres mandar o una armonía que te aparece por aquí y dices, esto es oro? ¿Sabes lo que pasa? Que es que todo sucede tan rápido que no da tiempo a analizar. Sí. Se juntan a veces, ¿no? Sí, hay una frase de Michael Jackson que me encanta que dice... lo dice para bailar, ¿no? Pero en realidad es para todo, ¿no? Pensar es el mayor error de cualquier bailarín, dice, ¿no? Pero también para cualquier compositor. Es decir, si te pones a analizar en el momento en el que estás componiendo, es un momento místico, es un momento mágico en el que a mí personalmente me viene todo de golpe, ¿no? Me viene la melodía, me viene la letra. Yo creo que viene primero una melodía que va a estar areando y vas diciendo cosas sin sentido y luego ya encuentras las palabras para lo que estás queriendo decir solo con esa melodía, ¿no? Los acordes y la producción viene después. Entonces, ¿te consideras un compositor impulsivo? ¿O impulsivo, sí? Me considero un humano impulsivo. Sí, la verdad es que, o sea, lo vivo todo con... O sea, cuando me estoy enamorando, cuando estoy componiendo una canción, soy muy impulsivo. Es decir, a la hora de componer estas canciones que han llegado, ¿cuánta distancia, cuánto oxígeno, cuánto silencio las has dejado hasta que ya te han convencido de que realmente tenían que sonar como nos han llegado a nosotros? Ah, bueno, eso sí que pasa por varios filtros. Claro, o sea, yo compongo una canción y no me meto directamente al estudio a grabarla por el siguiente motivo, porque hay que dejar el tiempo para ver si realmente esa canción te sigue emocionando con el paso del tiempo o no. Qué bueno eso. El primer testeador eres tú, ¿no? En el fondo. Totalmente, o sea, primero tiene que pasar tu filtro y luego el de unas personas de mi círculo inmediato. Lo que yo lo llamo el family test, ¿no? Cuando ya cuando tú ves la emoción en los ojos, sabes que ya está hecho. Exacto, y al final, o sea, las canciones necesitan, como el buen vino, un tiempo de descanso para que luego puedas decir, ahora es el momento de sacarlo y de bebérselo. Pero fíjate, un artista tan poliédrico, si me permites la expresión, como tú, que produces, compones, arreglas, compones para ti, compones para otros, ¿padeces eso que yo llamo la maquetitis? De que cuando te sale eso del principio, luego te cuesta mucho quitarle esas capas de esencia y vestirle con esa producción final, ¿o no? He padecido maquetitis mucho tiempo, pero me he deshecho de la maquetitis a un 60%, yo creo. Bueno. Estoy progresando, últimamente estoy progresando bastante con eso. Y cada vez delego más según qué decisiones. Partiendo de la base de ese equilibrio que hablábamos, ¿no? Entre el Alfred que compone y el Alfred que produce, o el que delega en la producción. ¿Ese equilibrio es fácil de lograr o no? Porque claro, tú escuchas la canción en un momento dado en tu cabeza, lo que hablábamos, ¿no? De esa primera maquetita que le vas quitando luego capas y la delegas en la producción, ¿eso es fácil? Bueno, yo cuando compongo una canción sé exactamente lo que quiero para la producción de esa canción. Si no lo sé, es que seguramente esa canción no debe estar en el disco. Y esa canción igual no tiene que salir. Es decir, si no está claro desde el principio qué va a pasar con esa canción que has compuesto a nivel de producción, tienes que poner en duda que si esa canción ya no funciona directamente con una guitarra y una voz, difícilmente funcionará luego. Necesitará demasiada promoción o demasiado marketing como para que pueda llegar. Mira, el otro día, no hace mucho, hablaba con un compañero tuyo de profesión y que me hablaba de una sensación tremendamente aberrante para mí, y es que tenía un disco completo, hecho, creado, y una mañana se levantó y dijo, no siento esto, y lo llevó a la papelera de reciclaje y lo eliminó. Después de todo el trabajo que os lleva, ¿eh? ¿Te ha pasado eso alguna vez a ti, que has tenido una canción
una serie de canciones que te hayas levantado una mañana y decir, no siento esto, estas canciones se olvidan? No he tenido esa sensación nunca. No he tenido esa sensación de querer eliminar una canción o de querer eliminar un disco de mi discografía. O sea, no he tenido esa sensación. Sin llegar a publicarlo, ¿eh? Nunca lo llevo a publicar. No me ha pasado. Sí que he tenido inseguridades a la hora de publicar algunas canciones, no de este último disco, pero sí del segundo, por ejemplo. Porque fue una etapa de transición y porque en ese momento estaba gestionando más cosas que simplemente un disco, ¿no? Pero también forma parte del aprendizaje, ¿no? Dudar es lo mejor que te puede pasar, ¿no? En ese momento, o sea, te pones enfrente de la inseguridad y evidentemente la superas, porque por eso estamos aquí, ¿no? Oye, Alfred, a mí me ha pasado una cosa maravillosa, que cuando estaba escuchando las canciones de tu disco, bueno, pues pasaron cosas en este país. ¿Consideras que vamos a llegar a un punto por fin de una santa vez en el que no nos arrojemos el idioma como un arma arrojadiza, sino que sea una manera de abrazarnos? Ya sé de lo que me hablas, sí. Las lenguas, el catalán, por ejemplo, es una lengua muy dulce que te enamoras de ella en el primer momento que lo escuchas, como te puede pasar con el portugués o con el italiano, en mi caso, ¿no? Son dos lenguas que me encantan y que me enamoré de ellas. Nunca se me ocurriría pensar que esas lenguas me van a dejar de gustar porque sí, por otros temas que no tienen nada que ver con el amor o con la cultura o con el arte, ¿no? Entonces, yo creo que además tanto el catalán como el euskera como el galego, o sea, no deberían tener sus propias categorías en los reconocimientos, por ejemplo. Deberían estar conjuntamente con el español, que al igual que las otras tres son lenguas cooficiales, que significa que comparten, ¿no?, el mismo valor. Entonces, para mí, creo que el próximo paso ya no son los que se reconozcan como una categoría, sino que formen parte de la misma categoría todas las lenguas, ¿no? Me parece muy interesante y creo que todos ganaríamos, ¿no? Mira, te voy a traer a colación, ya que me traías antes a Agoney, te voy a traer a colación a Miriam. A Miriam, en los premios de la Academia, le hablábamos de su nominación por su canción en gallego, y hablaba mi compañera de lo bonito que es ir a cualquier sitio y que la gente se sepa la canción en gallego, ¿no? Que la gente la sepa en tu idioma. Total. ¿Cómo se te pone el pelo cuando estás en cualquier otra ciudad y de repente pueden cantar cualquiera de los himnos que has hecho en catalán y la gente lo sabe y la gente sabe lo que significa? Mis canciones en catalán las han cantado en Buenos Aires, en Sevilla, en Vigo, en Santander, en Sevilla. O sea, quiero decirte, la música es universal, no depende de ningún idioma. Es decir, el otro día estaba comiendo con una super cantautora que se llama Sofía, que es mexicana, que vino aquí unos días a Madrid y me dijo: ay, el teus ulls es tan bonita, me encanta tanto el portugués como lo cantas. Le digo: no es portugués, es catalán. Y me dice: no me digas, se puso roja. Pero eso es un gran ejemplo de que al final la lengua, o sea, es lo de menos, es lo que transmitas con lo que estás diciendo, ¿no? Y más allá del idioma que sea, va a llegar igual. O sea, solo recordamos lo que nos emociona. Y a partir de ahí, las lenguas, los dialectos, los acentos, al final emociona lo que tú estés diciendo de la manera que lo digas, ¿no? Con la honestidad. Lo que decía al principio, que el idioma tiene que servir para abrazarnos, no para tirárnoslo a la cabeza, como hacen algunos y algunas. Alfred, hablando del directo, quiero retomar la frase esta que decía Agoney, que en tu corazón pasan notas musicales y tú las cazas al vuelo. Oye, ¿tu cabeza alguna vez es capaz de desconectar de la música? Es algo que me apasiona, ¿no? Hablar del concepto del silencio tan importante en la música y de saber desconectar, saber no escuchar básicamente nada. ¿Eso tú puedes llegar a lograrlo o no? No. O sea, yo no puedo desconectar de la música. Es imposible.
No lo he intentado, pero supongo que no sería imposible. O sea, sí, soy como un Rastafari con el reggae, ¿no? O sea, es como una religión, ¿no? Casi. Y me desvivo por ella, o sea, yo estoy anclado a la música. Es mi amante más celosa, o sea, le dedico todo el tiempo. O sea, que ir, por ejemplo, a un concierto de un compañero o compañera y simplemente dejarte llevar, disfrutar, ¿puedes hacerlo? O tu parte analítica, porque yo sé que tienes una parte analítica muy poderosa, se apodera a ti y dices, este acorde me gusta, esta luz me encanta, fíjate, no sé. Bueno, es que mi pasatiempo favorito es aprender de los que saben más que yo, que es todo el mundo. Entonces, o sea, no soy el mejor en nada. Entonces, lo que me gusta es rodearme de los mejores para aprender de ellos, ¿no? Sí, y yo qué sé, a mí me vuelve loco Justin Vernon de Bon Iver y siempre me ha gustado muchísimo saber cómo graba las guitarras o cómo crea esos sintes o esos vocoders. O sea, para mí es necesario estudiar y aprender de los demás para poder mejorar yo y saber muchísimo, ¿no? sobre música, porque realmente me gusta hacer alquimia en las canciones y saber cómo crear nuevos universos y espacios sonoros, porque de eso va el viaje, ¿no? De aprender en el camino. Oye, ¿cómo ha sido un día de estudio de este disco? Un día de estudio de este disco muy divertido. ¿Maratoniano o es de los que os gusta fraccionar el tiempo? A mí me gusta bastante las maratones de hacerlo todo en un día. No es así, desgraciadamente, pero el momento en que has grabado todo y te pones a editar y a escuchar y ves que dejas y que quitas y que puedes incluir en tu casa, eso es increíble. Además, desde hace un tiempo tengo un estudio en Barcelona que se llama Estudio Stanger, que tengo conjuntamente con mi socio Brian Sayé, y es como un templo de la composición también. Ahora, es un sitio donde me encanta crear, ¿no? Nunca lo había hecho, crear en un estudio y ahora ya tengo una excusa para hacerlo, ¿no? Pero en el estudio, o sea, lo que más me gusta sobre todas las cosas es, más que grabar, crear, ¿no? O sea, ponerme a grabar un piano, o probar este sonido, probar el otro, o probar grabarlo con un micro desde más lejos y que tenga un sonido más room, o hacerlo súper seco, o sea... Una producción más orgánica, ¿no? De las canciones. Sí, exacto, o sea, buscar al final los sonidos y cómo suena la producción y cómo va a sonar la mezcla es de lo que más me gusta después de componer. ¿Tú conduces? Sí. ¿Y cómo fue esa primera vez que pusiste, no sé si el CD, la primera prueba, el pendrive o lo que te dieron, pusiste el disco a todo volumen y cogiste el coche? Pues la primera vez que escuché el disco en el coche fue cuando salió. ¿Directamente? Directamente. Cuando te he dicho antes que delegaba, mira, ahora ya intento no darle más vueltas al asunto. Es decir, cuando tengo acabado el disco ya no lo vuelvo a escuchar más hasta el día que sale. Entonces lo escucho en el coche para ver que todo está correcto, y entonces es una sensación como... No sé si os acordáis la primera vez, no sé si conducís, pero la primera vez que... Yo vivo en un pueblo y la primera vez que conducí por mi pueblo no se me va a olvidar. O sea, la primera vez que conducí solo no se me va a olvidar nunca, ¿no? A mí tampoco. Pues es lo mismo. O sea, cuando escuchas por primera vez un disco tuyo en el coche es como una sensación increíble. Oye, ¿y en qué momento, pregunto, en qué momento cuando tú, claro, esto tiene un proceso de muchos meses? De años. De años. Caso, sí. ¿En qué momento eso que tú hablas de delegar lo voy a llevar a otro plano? ¿En qué momento tú paras de escuchar tus canciones para no quemarlas, teniendo en perspectiva de que estás en gira, ¿no? Si no me equivoco, estás de gira. Decir, vamos a darles un poquito de espacio para luego llevarnos bien en el viaje de la promo, en el viaje de la gira, o tú sigues escuchándolas non-stop. No, yo no. O sea, desde que las acabo de producir, cuando las masterizo ya no las escucho más. Paras, ¿no? Y cuando salen, o sea, las escucho una vez para ver que está todo correcto cuando se publican, pero yo no vuelvo a escucharlas más. O sea, las escucho en las entrevistas, las escucho en la tele, las escucho en la radio. Yo además escucho mucha radio, entonces gracias a Dios pues suena bastante la radio y las voy escuchando. Y también me interesa escucharlas en la radio porque es un orgullo, y saber que está pasando algo pues es bonito, pero no las escucho más. Yo cuando acabo un disco ya estoy haciendo el próximo.
Fíjate, bajo esa óptica, ¿vale? Cuando tú creas un concierto, cuando tú creas un show, cuando Sí. tú te paras a crear un show, hay canciones con las que uno llega a reñirse y decir, me tienes un poco cansado, voy a sacar a los otros niños a jugar. Sí, yo hay canciones que hace años que no las canto. Sí. Y te plantearías volver a lo mejor a... ¿Por qué no? O sea, son épocas, pero yo hay canciones que difícilmente las vuelvo a cantar. Sí. Para evitar cansarte. Canciones ¿no? que igual son importantes para el público, pero al final, Todo tiene un ciclo. gracias a Dios, yo hago el setlist. Acabas de decir una cosa muy poderosa, porque es que me apasiona, ¿no?, el hecho de un creador musical. ¿Cómo se puede haber dado a luz un disco, estar en gira con un disco, estar pensando en el siguiente? Pero no es que esté pensando en el siguiente, es que ya sale, o sea, es que ya Innato. nace. Claro, o sea, evidentemente, o sea, no quiero avanzar nada, pero, o sea, Hay ya cosas hechas. o sea, yo sigo componiendo siempre, ¿sabes? Qué bueno. Oye, ¿componer para ti o componer para otros? Mira, hay una persona que me dijo algo hace poco, que es que, bueno, estábamos dentro de un debate sobre mi vida, sobre mis cosas, y yo le dije, es que yo soy cantautor, ¿no? Y En un punto. momento dado le dije, yo es que soy cantautor, no soy nada más que un cantautor. Y le expliqué que lo que más ilusión me hace a mí en la vida, en mi vida profesional, es componer. Y me dice, entonces no eres un cantautor, eres un autor que canta. Adiós. Y me encantó, porque es la verdad. A mí me hace mucha más ilusión componer una canción que cantarla. Porque componer una canción es algo místico, es algo mágico, que sucede muy rápido, que no sabes por qué está sucediendo, pero sucede. Yo nunca me he puesto a componer una canción y he dicho, no, hoy voy a escribir la mejor canción del mundo, porque no sucede nada. O sea, te tiene que secuestrar una musa para que eso suceda, y no sabes cuándo va a suceder. O sea, que a mí lo que más ilusión me hace es componer las canciones. Y dicho esto, componer para ti, siempre vives influenciado por lo que has hecho anteriormente y lo que vas a hacer, ¿no? Sobre lo que espera tu público de ti, sobre lo que opinan tu círculo inmediato de las canciones. En cambio, componer para otros no tienes ese tipo de presiones, ¿no? Que son presiones positivas, ¿no? Pero cuando compones para otro no tienes ningún tipo de mochila y eres totalmente libre. Alfred, pero no sé si te pasa, esto es un pensamiento y una reflexión mía. ¿Consideras que este país es poco justo con los compositores y se le da más reconocimiento a los intérpretes? ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo, como no espero ningún reconocimiento de nadie, Sí. en el sentido de que yo me dedico a esto porque quiero, somos, todos nos gusta el reconocimiento, ¿eh? O sea, tampoco voy a hacer falsa modestia, pero es la realidad. O sea, al final yo compongo porque me hace feliz, no para esperar el aplauso de nadie. Entonces, no sé si es justo o no se es justo con los compositores. Desde luego, creo que se tendría que poner En valor. Todo lo que hay detrás de una composición. Eso es. Pero al final, si compones para otra persona, esa pequeña parte de tu ego tiene que estar al margen. Y el que la va a cantar es el que la va a defender, el que se tiene que llevar todo el reconocimiento. Tú no esperes nada, porque al final quien la canta es quien la defiende y el que el público va a conocer. Reivindicarse en esos casos, quiero decir, yo soy una persona que voy con pocas expectativas, intento disfrutar del camino, porque el destino, como seguramente no lleguemos a donde creemos que tenemos que ir, de poco sirve pensar en eso, ¿no? Para ir terminando,
hay una pregunta que yo me la planteé, lo hablaba con el gran Andrés Suárez hace ya unos cuantos meses. Estuve con él hace muy poco, en un concierto de Pedro Guerra. Y le preguntaba, reflexionábamos los dos, si la canción perfecta existe o si es una vista, como yo llamo, puzzle, cuando pasan los años en tu carrera y ves las canciones todas juntas formando una imagen a lo lejos, casi caleidoscópica. Y el conjunto de todo eso es la canción perfecta que uno andaba buscando y que nunca logra encontrar. ¿Tú crees que esa canción perfecta existe como tal o es el conjunto de todas esas canciones que creas en una carrera? La canción perfecta es esa que te da lo que necesitas en ese momento, en el momento justo, tanto para el que la está componiendo como para el que le está escuchando, ¿no? Entonces yo creo en eso. Oye, y la irrupción de eso mal llamado algoritmo de TikTok y de YouTube, cuando algunas creadoras crean canciones pensando en esos 30 segundos de gloria, ¿uno se siente tentado a mirar de reojillo a ver qué es lo que más suena para componer o tú te sientes libre de cualquier cosa llamada algoritmo? Quiero decir, mi mayor éxito ha sido una canción acústica cantada en catalán, quiero decir, o sea, le he dado por saco al algoritmo, pero a base de bien, yo creo, ¿no? Sí. Entonces, creo que el algoritmo, al igual que las modas, porque vienen a ser lo mismo. Correcto. Es algo que construyes tú, ¿no? Solo recordamos lo que nos emociona, ¿no? Entonces, si nos emocionan 30 segundos, para mí ese no es el problema. El problema es, cuando lo que intentas es encontrar el éxito en 30 segundos y no emocionar en 30 segundos. ¿Qué te has quedado de Álvaro, de Carlos, por ejemplo, al trabajar juntos en estas canciones? De Álvaro Soler y de Carlos Andes me quedo con su generosidad, con su humildad y con su creatividad, porque son dos artistas muy globales, pero a la vez escriben desde el corazón y escriben desde su verdad, y los dos tienen su sonido, su sello, y eso me parece que es algo difícil y único a la vez, porque ellos lo hacen muy fácil. ¿Madrid para cuándo? Madrid para el año que viene. La gira de territorio nacional va a ser a partir del año que viene. Estoy súper feliz de venir a Madrid muy pronto. De entre medias de esta gira catalana, sí va a haber parón, porque va a haber esta gira catalana que estamos haciendo, va a haber unas cosas de televisión que más adelante ya os explicaré, y luego va a haber una gira nacional. La última vez que dijiste esto acabas en Tu cara me suena. En Tu cara me suena, en Dúos Increíbles. Eso es. Y en Euforia, o sea que hice 3 programas del tirón. Del tirón. Hice un disco en medio, o sea que... ¿Y eso significa más tele de ese tipo? Significa más tele de ese tipo, correcto. Qué bueno. Que no puedo decir cuál. Amigos, ¿se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma o rúbrica a esta conversación, o nos hemos acercado a lo que querías contar? Esta entrevista ya siempre es un sueño estar con vosotros, o sea que para mí ya lo es todo. Pues graciñas, moltes gràcies, amigo amic Alfred. Ha sido un verdadero... Pido perdón por adelantado porque creo que te he dicho Alfred, perdóname. Tú me puedes llamar como quieras. Porque en esta conversación lo que importa es tu talento. Darte las gracias por hacer lo que quieres, como te da la gana. Por demostrarme que has seguido creciendo, madurando en lo musical, en lo emocional, en lo personal, que te has convertido en un artista que eres no solamente presente, yo te lo dije la primera vez, eres mucho futuro, y por devolverme la ilusión y la facilidad de enamorarme de las canciones desnudas, que Muchas simplemente gracias. Indiquen te estimo, te quiero, o simplemente gracias, Alfred. Gracias a ti.